Estimados todos, bienvenidos a este nuevo video. Vean ustedes esta construcción. ¿De qué se trata? Ya quizás algunos saben, otros no. Es la casa de Horacio Quiroga, aquí en la República Argentina. Acompañando en esa travesía o relevamiento a Leopoldo Lugones. Aquí tenemos a la guía que está explicando. Le van a encomendar el viaje de que venga a saber cómo estaban esas ruinas metidas en la selva. Y es así que le pide a su amigo Horacio Quiroga, ese joven que venía ya con un potencial en lo que era literatura, y Lugones estaba haciendo esa especie de padrinazgo, que lo acompañe porque ve que era muy buen fotógrafo, entonces necesitaba hacer la parte visual alguien. Y es así que van a llegar por el río Paraná en el año 1903 y empiezan a recorrer toda esta zona, y es así que Quiroga encuentra esta meseta. Como nosotros que observamos para la afuera, vemos que estamos en una parte más alta, en una parte rocosa, rodeado por un doble círculo de palmeras que Horacio Quiroga manda plantar como para hacer esta especie de abrazo y de que simbolice que este iba a ser su mundo. Y es así que después de adquirir gran cantidad de hectáreas, empezaron a preparar para todo lo que era vivir acá, ya sea con cultivos, elaborar esta casita. Quiroga va a instalarse desde el año 1910 hasta el año 1915. En el año 1910 él viene con su primera esposa, Ana María Cires. A ella la conoció en Buenos Aires, era su alumna, él era su profesor de lengua y castellano, y le invita a vivir acá. Ya tenía construida esta casita, entonces digamos que tenía un lugar como para asentarse. Muy pronto tuvieron sus dos primeros hijos, y es así que el tiempo iba pasando. Quiroga se dedicaba a los cultivos de yerba mate, fue nombrado juez de paz, pero lo que más le apasionaba era justamente la selva. Por eso es que él elige San Ignacio para quedarse a vivir. ¿Quieren ir pasando en las otras habitaciones? Vamos a ver que acá a mi izquierda está la habitación de los niños, porque muy pronto nacieron sus dos primeros hijos, Egle y Darío. Y acá a mi derecha tenemos la habitación matrimonial. Estas dos habitaciones a mis costados son ambientación, ¿sí? Hay muy pocos elementos que son originales de estos dos dormitorios. Más que nada son ambientación que han quedado de la película. En cambio, este espacio central donde vemos todo lo que es las herramientas de Quiroga, sí, son pertenecientes a él. Porque la última función de esta casa fue justamente la de su taller. Una vez que Quiroga se asienta acá en San Ignacio, nacen sus dos primeros hijos, él ve que puede quedarse a vivir acá, empieza a construir la casita de piedra que luego vamos a visitarla. Y una vez que se mudan a la casa de piedra, deja esta casa como su taller, depósito y cocina. Entonces tenemos justamente esta parte con cómo estuvo la última vez que estuvo Quiroga por acá, por San Ignacio. Así que vivió poco acá. Sí, ¿qué pasó en 1915? La vida de Quiroga transcurría más que nada fuera de lo que era este ámbito hogareño que yo les estoy contando. Cuentan que él pasaba mucho tiempo fuera, interactuando con la naturaleza, buscando aventuras, navegando, pescando, cazando. Y es así que la que empieza a sentir la soledad es Ana María, perdón. Empieza a sentir que todo lo que le rodea no le es propio, que no tiene amistades, no tiene a sus familiares cerca, tuvo dos hijos en 2 años. Entonces ella cae en una profunda depresión y es así que se quita la vida. Toma un líquido de revelado fotográfico que había acá en la casa, y es así que le produce una hemorragia interna tremenda que no hubo nada por hacer. Cuando muere Ana María, Quiroga, digamos, por la culpa, la tristeza, la bronca, el no haberla escuchado a tiempo, decide volver a Buenos Aires con sus dos nenes muy chiquititos, y es en el consulado uruguayo que le dan trabajo, le dan vivienda, y es a partir de aquellos años, en aquel lugar, que va a ser una recopilación de muchos cuentos que ya habían sido publicados anteriormente,
más otros nuevos inspirados en los años previos que vivió acá en San Ignacio. Y es así que aparece Cuentos de amor, de locura y de muerte en el año 1917 y luego aparece Cuentos de la selva en el año 1918. Y es con esas publicaciones, con esos libros que Quiroga trasciende y se convierte en aquel entonces en el mejor cuentista de habla hispana, nombrado por sus pares y por el público lector. ¿Sí? O sea, el cambio que tiene Quiroga es que de repente vivencia y se inspira justamente en todo lo que es la selva paranaense para esos cuentos y todo lo que es cómo vivir acá en estos lugares. ¿Sí? No sé si ustedes ya recorrieron todo la casita. Iríamos ahora a Sí, la... ahora iríamos a la casa de piedra, que Perfecto. esta casa sí es la original, la que ustedes ahora vamos a recorrer. Hacemos cuidado. Ustedes solo fíjense que no Estamos recorriendo la casa de Horacio Quiroga aquí en la República Argentina. Salimos al exterior. Acá tenemos una pequeña ventanita entre lo que es la caña de Tacuara que nos permite ver cuál era la vista que había en aquel entonces, porque la caña de Tacuara no estaba tapando todo el alrededor, ¿sí? La caña de Tacuara la introduce el mismo Horacio Quiroga para hacer los senderos interpretativos de los costados de la casa y bueno, luego esta especie invade y se le fue dando distintos usos. Ahora está haciendo como un delimitador de espacio y cortina protectora, pero dejamos ese espacio ahí como para tener una linda vista, saber la distancia, lo que es el río y la belleza del paisaje. Estamos hablando de qué río, perdón. Río Paraná. Perfecto. Y del otro lado lo que se ve es Paraguay, Colonia Paraíso. Bueno, vamos a ir pasando por acá. Tenemos esta casa de piedra, así la llamamos nosotros. La primer parte edificada es la parte de atrás, hecha con piedra arenisca o piedra laja. Y luego tenemos una parte acá por delante que difiere de material constructivo y es un poco más moderna. Pero ahora yo les voy a contar a qué corresponde esto. Uy, espero que no se me caiga. Ah, pero pasamos. Pase. Mira la lagartija ese ahí. Ah. Sí, esta es una zona de lagartija. Te regalaste, ahí estaba de casualidad. Van a disculpar un poco si hay un poco de desorden, pero está con la tormenta, el viento. Bueno, como les contaba que Quiroga se convierte en un escritor afamado allá por Buenos Aires, luego de la tragedia de su primera esposa. Él nunca deja abandonado el sueño de volver, siente que este es su verdadero hogar, y no es que lo digo yo, sino que él lo deja sentado en varias cartas que envía a sus amigos, incluso a la gente que queda al cuidado de todo este predio, de sus cultivos, de las casas. Y es así que va a hacer viajes tipo de vacaciones con sus hijos para que no pierdan el vínculo con el lugar donde nacieron. Y bueno, van pasando los años y llega el año 1927 y Quiroga se vuelve a casar. Se casa con la mejor amiga de su hija, ella era María Elena Bravo, la conoce porque frecuentaba justamente su casa y bueno, se enamoran, se casan y tienen pronto una hija, a la que él le apodó Pitoca, que significa pequeñito, peticito en habla guaraní. Y recién en el año 1932 la puede convencer a María Elena de venir a vivir acá. O sea, el deseo de Quiroga siempre era volver, pero María Elena no estaba dispuesta a cambiar ese estilo de vida que estaban llevando a Buenos Aires. Y bueno, es recién en el año 32 que él consigue que le hagan el traslado del secretariado en el consulado uruguayo para que lo ejerza acá en San Ignacio, acá en esta casa. Y es así que se van a instalar. Quiroga va a hacer la ampliación de esta casa, va a ser todo este salón vidriado con ladrillos a la vista, muy bien orientado hacia lo que es el río Paraná, para tener un lugar contemplativo, un lugar para poder hacer literatura, sentarse a leer, escribir, y también para hacer un poco más de vida social.
un poco más hogareño y revertir así errores que había cometido en el pasado. Y bueno, es así que pasa el tiempo y la relación con María Elena se vuelve un poco conflictiva y es así que María Elena decide abandonarlo para el año 1936. Vuelve para su casa en Buenos Aires y no se queda acá en San Ignacio, pero ya estaba muy enfermo, con muchas dolencias, muchos malestares, que ninguna medicina que tenía alrededor lo podía darle alguna solución. Y es así que por consejo de sus amigos le dicen que busque un tratamiento un poco más eficaz, más adecuado en alguna ciudad más importante. Y bueno, Quiroga va a ir a viajar a Buenos Aires y queda internado en el Hospital de Clínicas y es allí donde le dicen que tiene cáncer de próstata terminal. Con ese diagnóstico decide quitarse la vida tomando cianuro. Esto fue en el año 1937 y el escritor uruguayo tenía 58 años. En cuanto a este lugar, en un principio sus pertenencias van a ser resguardadas por la gente que trabajaba acá en los yerbales, por sus vecinos, y luego María Elena va a donar todo este predio al gobierno nacional. Recordemos que Misiones todavía no era provincia, era el territorio nacional de Misiones, ¿sí? Y es así que el gobierno nacional le va a dar uso distinto a los lotes de alrededor, conservando solamente para uso público, digamos, la parte de las casas, la parte de la vida hogareña o familiar de Quiroga. Con el pasar de los años se va a empezar a hacer el proceso de revalorización y puesta como patrimonio histórico, se empiezan a recuperar los objetos de Quiroga y ya para la década del 60 se va a convertir en casa museo. Pero uno lo resume así, pero fue un proceso de ida y vuelta bastante arduo, con muchas pérdidas y muchos recuperos, ¿sí? En esta casa se filmó la miniserie de 4 capítulos entre personas y personajes. Y es así que también deja muchas cosas como ambientación del lugar. Ahora lo que pasamos acá atrás, que es la parte más antigua de la casa, hecha con piedra, es lo que es la cocina-comedor. Acá a mi derecha tenemos el baño y acá tenemos la habitación matrimonial. Cuero de serpiente que sí, en esta parte de la casa lo que nosotros podemos observar son justamente todo lo que le apasionaba a Quiroga, el gusto por hacer la disección de insectos, de cuero de animales y demás. Bien. Sí, pase por favor. El diseño ya de hacer un baño dentro de la casa es muy moderno, es muy lujoso para la época actual. La habitación, cómo la prepara para que se mimetice con el paisaje, con el afuera, que se vuelva amena. Le decía a una persona de un poder muy importante, porque tenía campo. Y sí, o sea, Quiroga aprovecha un contexto de Argentina que era bastante particular, que era la invitación a todos los inmigrantes a que vengan a poblar estas partes del territorio. Y le daban tierra a bajo precio, con buenas cuotas, o digamos, con facilidad más que cuotas. Entonces, Quiroga tenemos que aprovechar esto. No es que era muy adinerado, cuenta, sino que tenía amistades que podían ayudarlo a cumplir el sueño. Lo que tenía Quiroga era un buen poder de convencimiento, y es así que él va a pedir plata prestado a Don Carlos, un amigo de él, y él es el que le da la plata y se convierte como una especie de socio en cuanto al objetivo. Después tenemos a Horacio Quiroga, que ya hace su camino solo, digamos. Por lo que cuenta, nunca fue un señor muy adinerado, pero sí con esos gustos bastante sofisticados. Él ha traído los primeros automóviles, las primeras motos, o sea, no es que tenía gustos bastante particulares y exquisitos, sí, así es. También el gusto por las mujeres, siempre jóvenes, bellas,
muy delicadas, instruidas, así es. Y bueno, es así que este lugar tampoco nunca fue reclamado por la familia de Quiroga, más allá de María Elena, porque sus 3 hijos fueron suicidándose también tiempo después. Entonces no hay herencia directa de Horacio Quiroga. La familia de Quiroga ha quedado en su mayoría en Uruguay por parte de su madre y no tenía ningún interés en reclamar nada de estas tierras, por así decirlo. ¿Sí? Ustedes